Vamos con la información policial del momento. Comuna de Quilicura, donde una persona amenazó con un arma a escolares al interior de un colegio. Fabián Collado desde el lugar con los detalles. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Diversas investigaciones se están desarrollando por parte de Carabineros en torno a un sujeto el cual disparó en al menos 3 ocasiones, según el análisis preliminar, al interior de este colegio que está ubicado acá en calle Las Violetas de la comuna de Quilicura. Esto habría ocurrido durante esta mañana cuando estaban en recreo, y es en ese contexto que habría ingresado un sujeto hasta el interior. Luego de aquello habría percutado algunos disparos, al menos en contra de 2 alumnos, y se habría dado a la fuga según los antecedentes preliminares. Pues bien, todo esto, ¿en qué contexto es que habría ocurrido? ¿O qué es lo que tenemos entendido? Que su cuñado habría sido golpeado el día de ayer y esto habría sido a modo de venganza. Estamos acá con Carabineros, capitán Andrade, se nos podría decir su nombre de pila, de la 49ª Comisaría de Quilicura. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi nombre de pila es Sergio Andrade. Capitán Sergio Andrade, entonces, ¿cuáles son los antecedentes que manejan hasta esta hora de la tarde? Bueno, durante la mañana una persona habría ingresado no al recinto propiamente tal, sino que al enrejado que está dentro del área administrativa donde se reciben los alumnos, pero sí, por cierto, dentro del colegio, y con un armamento que hasta donde nosotros entendemos podría ser a fogueo. Él efectuó un disparo al aire. ¿Es un disparo solamente? Sí, revisamos las cámaras y podemos cerciorarnos que efectivamente fue solamente un disparo. Era al aire, no dirigido. Al aire. ¿Qué es lo que sucede luego? ¿Se da la fuga? ¿Qué es lo que se puede observar, al menos del análisis que ustedes han hecho? La persona se retira del lugar y bueno, llamaron a Carabineros, evidentemente nosotros llegamos, intervenimos el sector tratando de buscarlo y no nos fue muy bien, no pudimos tomarlo detenido. Y hicimos una revisión de cámara y entrevistamos a las personas afectadas. De todas maneras, el contexto al parecer ya se sabe que era el cuñado de un alumno que habría tenido que habría sido agredido el día de ayer, ¿no? Posteriormente nosotros nos enteramos de cómo había ocurrido el hecho previamente y por qué habría esta persona ingresado al colegio. Obviamente nada justifica. ¿Qué están resguardando ahora el establecimiento para que se desarrolle todo de manera normal y no poner en riesgo la integridad de los niños, ¿no? Sí, por supuesto. Recibimos un segundo llamado posteriormente, que este sujeto habría vuelto acompañado de otros más, y estamos precisamente velando porque los niños, todo el alumnado y los apoderados puedan retirar a los niños de forma segura. Se adelantó, se coordinó con el colegio, que nosotros íbamos a estar mientras se hiciera esta salida, y bueno, el colegio adelantó también su horario de término. Muchísimas gracias, capitán Sergio Andrade, de la 49ª Comisaría de Quilicura, entregándonos aquellos datos respecto a esta situación gravísima que ocurrió al interior de este establecimiento educacional que pertenece a la Fundación Belén Educa. Estamos hablando del colegio Juan Luis Undurraga Aninata. Previamente, justo a minutos antes de estar exhibiendo esta información, habíamos conversado con una profesora de lenguaje. Le puedo quitar unos minutitos nuevamente porque usted estaba con niños de octavo básico, nos decía, y bueno, una situación que asusta a cualquiera. Sí, mire, nosotros estábamos con niños de octavo básico, yo soy profesora de lenguaje, y estábamos dando una clase normal, ¿ya? Y de repente escuchamos los disparos, y primera instancia, a mí no me gusta alarmar a los niños, entonces yo primero quedé mirando, pero ya cuando escucho que gritaban los más pequeñitos, ahí yo le digo a los chicos, algo pasó, así que mantengámonos acá. Y en ese instante yo le estaba comentando a mi colega que aparece como un láser en la sala, que da como una vuelta y se para sobre mi frente. Entonces, ahí nosotros nos asustamos más todavía, y yo le digo a los chicos, tirémonos al suelo. Nos tiramos al suelo todos, y yo literalmente gateé a apagar la luz, porque había mucha iluminación en la sala. Entonces yo apagué la luz y nos quedamos ahí tirados en el suelo. Entonces llega inspectoría a decirnos que no podíamos salir de la sala porque había pasado una situación, pero nosotros ya estábamos resguardados abajo, conteniendo a los chiquillos, y de ahí en el fondo como que todos nos pusimos como nerviosos por la situación, y como que algunos se reían de los puros nervios, y a mí también me pasó eso, porque realmente nosotros pensamos que los disparos habían sido fuera, pero después supimos que los disparos habían sido en el hall del colegio.
Entonces, pero la verdad, más que todo acá, nosotros los profesores resguardamos la integridad de nuestros estudiantes primero que todo, porque las familias en las casas obviamente que se preocupan, están en un lugar que supuestamente es un lugar seguro para los estudiantes. Entonces, que vengan y pasen esas cosas, yo creo que todos los apoderados lo que quiere que el colegio resguarde a sus hijos primero que todo, y es lo que nosotros nos encargamos de hacer. Bueno, y sobre todo que además de salvaguardar, era primero los niños, la integridad de ellos, y claro, con la importante labor que realizan ustedes después. Claro, porque nosotros en el fondo creemos que la única forma de salir de la pobreza es mediante la educación, por lo menos ese es mi discurso, y creo que por eso muchos de nosotros venimos a trabajar este sector, ¿ya? Y cuando se pasan estos hechos, nosotros nos cuestionamos muchas cosas, porque nosotros tratamos de contener a los chiquillos, de darle apoyo en todos los sentidos, y que pasen estas cosas cuando hay niños más pequeños, que sobre todo estaban en recreo, eso no tiene nombre. Muchísimas gracias. Usted también es profesor, ¿o no? También, usted estaba al interior cuando ocurre todo. En clases, correcto. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, yo estaba con los séptimos que están más recordados en la parte que está más atrás del colegio. En la parte en la que nosotros nos encontramos no se escucharon los disparos, simplemente pasó muy rápido el equipo del colegio avisando que se activaba un protocolo de seguridad que implicaba que todos los estudiantes tenían que quedarse dentro del salón. Y esa situación se mantuvo hasta que finalmente nos avisaron que Carabineros ya había podido llegar al lugar. Por ende, durante ese rato nos encargamos de mantener a todos los estudiantes seguros dentro de los salones. Complicada experiencia para los niños, lógicamente, y para ustedes como profesores, quizás, no sé si es la primera experiencia que tienen una situación así. Sí, es la primera experiencia, pero afortunadamente tanto los profesores como funcionarios y también estudiantes lo tomaron con bastante responsabilidad, con bastante calma, en ningún momento cundió el pánico dentro del establecimiento. O sea, hubo buena comunicación entre, mi inspectoría, entre la dirección del colegio y ustedes hacia los alumnos también. Efectivamente, y también muy buena disposición por parte de los estudiantes y de sus apoderados. Muchísimas gracias, profesor de Lenguaje. ¿Cuál es su nombre? Fabián Morales. Muchas gracias, tocayo, entonces, el profesor de lenguaje, quien nos estaba relatando respecto a estos gravísimos hechos que ocurrieron durante esta mañana, recinto educacional que está siendo resguardado en estos instantes por parte de Carabineros de la 49ª Comisaría de Quilicura. ¿Cuál es el contexto que nosotros tenemos entendido? Claro, este sujeto no alcanza a ingresar hasta el mismo hall, según los antecedentes preliminares que maneja la policía uniformada, ojo, pero de todas maneras estaba al interior del recinto. Es ahí cuando percuta este disparo y luego se da a la fuga. No hirió a nadie, afortunadamente, pero que de todas maneras esto tendría el contexto, injustificable obviamente, pero tendría el contexto desde la jornada de ayer. Oye, Fabián, no, solamente un punto, recapitular un poco la información y la entrevista que tú recién hiciste a la profesora. Realmente encomiable la entereza, la frialdad. Ella relataba, después se van a hacer obviamente los detalles, que ella siente, y ella ve que tiene un láser en su cabeza, un láser verde, que ella lo único que decide es agachar a los niños, apagar las luces. Claro, uno estos mismos relatos los ha sentido en otros países. Recordado también hace un tiempo en otra comuna también donde hubo una balacera, también situaciones similares, como los mismos docentes realmente en una actitud encomiable, de una entereza, de una frialdad realmente que uno dice, son docentes que están preparados para hacer clases, no es lo lógico que tengan que actuar bajo estas condiciones, pero realmente el relato de la profesora es admirable. Absolutamente, ahí se demuestra la pega que hacen los profesores en los recintos educacionales, que como tú lo dices, es admirable cómo ellos están para enseñar, pero tienen que hacer múltiples funciones en este caso. Por ejemplo, salvaguardar la integridad de los niños, que ninguno de ellos termine herido. Entonces es una situación gigante lo que acabamos de escuchar. El contexto yo te lo iba a comentar. Durante la jornada de ayer había un alumno el cual estaba en silla de ruedas y él habría sido golpeado, o al menos su silla, según los antecedentes preliminares, por otros dos estudiantes. Esa es la denuncia que hay. A raíz de aquello es que el cuñado del alumno que está en silla de ruedas habría venido hasta este recinto educacional, el colegio Juan Luis Undurraga, entre comillas, para cobrar venganza, como se diría. Y es ahí cuando percuta, según Carabineros, un disparo, el
el cual no llega afortunadamente a ninguna persona, a ningún chiquitito, pero que de todas maneras puso en riesgo la integridad de muchos de ellos y luego se da a la fuga. Habría amenazado con volver según los antecedentes preliminares y por eso es que se ha adelantado la salida de clases y Carabineros se encuentra en este lugar resguardando la integridad de las personas. A ver, vamos a conversar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Apoderada del colegio? Apoderada del colegio, de dos alumnos. De dos alumnos, niño, niña. Niño y niña. Tengo dos, la verdad tengo 3 hijos, pero 2 que van en este establecimiento. ¿Te avisaron en la mañana qué pasó? ¿Te llamaron? ¿Cómo fue? Sí, yo estuve acá cuando fueron los hechos del suceso y lamentablemente muy desconcertada con todo lo que pasa, porque está bien que seamos de población, pero yo quisiera decirle a Boris, al presidente, que tome medidas, que este colegio siempre ha sido bueno. Este colegio yo estudié acá, es un colegio con docentes muy profesionales. La violencia se ha demostrado mucho últimamente. Han pasado hechos lamentables en estos últimos tiempos. Entonces, que tomen medidas, porque lo que está pasando no puede ser. Imagínese una bala loca llegar a nuestros hijos. ¿Qué seguridad nos dan a nosotros? ¿Cuántos años tienes tú? Mi hijo tiene, Guillermito tiene 4 años, Yancel tiene 8 años. Entonces ella se encontraba en el momento de los disparos, se encontraba en el colegio. Yo me imagino que es desgarrador que posiblemente recibir el relato que tienen que haber sentido el disparo, que lo tienen que haber escuchado, que para cualquier padre debe ser desgarrador que un hijo relate aquello, ¿no? Fue horrible, fue súper fome para mi hija igual, porque aquí este colegio es bueno, son súper profesionales, pero ya hay tanta delincuencia que no se pueden con tanto. Entonces yo le exigiría al presidente de la República que ponga detector de metales para que vean aquí que ya cerraron todo, ¿qué más quieren? Esto se está saliendo de las manos, realmente. Es lamentable tener que llegar a hacer esas cosas, lo entiendo, que mucho como vemos en colegios, por ejemplo, de Estados Unidos, donde lamentablemente hay balaceras mortales, pero es lo que están pidiendo justamente apoderados. ¿Usted apoderada de Sí. niños de qué edad? Tengo un hijo de 12 años que está en 7º y él me avisó por teléfono que no lo habían dejado salir a recreo, que lo retirara porque parece que habían tirado balazos. Eso fue lo único y ahí mandé al papá y lo retiró, pues. O sea, igual asustado por sus otros compañeros que las mamás trabajan, pues. Así que me llevé a 2, también retiramos a 2 compañeros más de él, pues. Usted obviamente preocupado por la integridad de su hijo. Aparte que andábamos en un funeral de una misma niña que había, una compañera del colegio, chiquitita, que falleció, y andábamos en el funeral de ella, pues, cuando empezaron a avisar y llegar los mensajes. ¿Había pasado algo a este nivel? O sea, entendemos el nivel de excelencia, que es lo que nos estaba comentando la otra apoderada que mantiene este establecimiento, la Juan Luis Undurraga. ¿Pero había sucedido una situación de esta gravedad? Adentro no, po, pero afuera sí ha estado complicado, porque hace poco los niños grandes salían por la vuelta. Y también hubo problemas que se llevaron, intentaron asaltar, no sé cómo fue el tema ese de la niña, y ahora salen todos por acá. Bueno, tenemos que aclarar que fue una tabla, parece que se cayó, porque ahora estamos todos un poco asustados, obviamente, no es nada para preocuparse. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Usted qué piensa como apoderada? Seguridad, porque aquí es un caos. En la mañana los autos llenos de autos, no tenemos paz ciudadana, Carabineros vienen, cuando pasa esto vienen. Imagínense, nosotros vivimos ahí, tuvimos que poner portones, porque ya está todo malo. A la prensa que hagan alguna solución, ya que vienen ustedes, porque si vienen ustedes y los graban y tienen nuestro relato, es fácil venir la prensa y que tome el relato de cada mamá o de cada papá, pero aquí lo que queremos es solución. Queremos seguridad para nuestros niños, para que puedan estudiar y nosotros estar tranquilos. Yo ahora, mañana mando a mi hijo, ¿cómo voy a quedar si no sé si esto va a seguir o va a parar? Bueno, les agradecemos el relato, estamos en vivo para 24 tarde, mostrando la impresión, claro, de los apoderados que están lógicamente asustados. O sea, es toda una comunidad educativa la cual está golpeada a raíz de esta situación. ¿Por qué esperar que hayan
muertos, que hayan niños asesinados, o por qué esperar que hayan niños baleados. Hay que poner las cartas sobre la mesa. Eso es lo que piden los apoderados, Andrés. Sí, nos queda súper claro, por ejemplo, en el relato de las dos apoderadas, de la profesora, del profesor que tú entrevistaste, y un poco uno ve ahí, a simple imagen, una suerte de doble portón, los filtros que debiesen haber, lo decían las mismas apoderadas, que aquí se han tomado todas las medidas posibles para enfrentar el tema de la seguridad. Lo decía la primera apoderada que tú conversaste, y decía, sencillamente esto ya se va de las manos, esto ya quizás no hay medida de seguridad que pueda tomar el colegio que ataje esto, y por eso hace la convocatoria muy respetuosa a las autoridades, al presidente Boric, a que se tomen medidas, por ejemplo, respecto a los colegios. A simple vista uno ve doble portón, que hay las suficientes medidas, por eso lo que digo, a simple vista, de seguridad que pueda tomar el propio colegio, más allá de situaciones, como decía la apoderada, que se salen absolutamente de control de la autoridad ahí en el colegio. No, y además, fíjate el nivel que estamos llegando. En este caso, que los apoderados tengan que pedir, por ejemplo, detector de metales. Hacíamos el símil. En Estados Unidos está sucediendo eso. Hemos visto balaceras mortales donde sujetos ingresan con armas. Tienen otra legislación ellos, está claro, y lo tenemos absolutamente consciente. Pero no es difícil llegar a ese nivel. Imagínate lo golpeador que es para un niño tener que pasar por un detector de metales. O sea, es una situación que es chocante, pero que se podría transformar en ser necesario, y eso es lo que está diciendo justamente la apoderada. Mira, están hablando más apoderados acá, nos vamos a sumar acá a los colegas para poder escuchar lo que están comentando. En comunicación con los niños, porque nosotros estamos viendo el bienestar de todos los niños, y todo esto empezó por un simple bullying, y esto siempre ha sido de toda la vida. Siempre, toda la vida. Por eso ahora vinimos a buscar a los niños desesperados, preocupados, porque no sé, que le pasara algo. Que no sé, que el día de mañana los niños, no sé, les llega una bala loca y después estemos peores que ahora. ¿Se ha conocido la historia que sucedió por lo que provocó esta reacción? Creo que un apoderado empezó a hacer, un apoderado vino a reclamar por el tema de este niño que sufría bullying. ¿Un niño en silla de ruedas, al parecer? Un niño en silla de ruedas. Le empezaron a molestar porque, no sé, a lo mejor no caminaba, no tengo ni idea el por qué, pero no es la primera vez que este niño hace esto, por lo que yo sé y he tenido entendido que no es la primera vez. Entonces ahora más encima no se puede ni siquiera suspender o poner margen ahí al niño o hablar con los papás, porque los papás ni siquiera hacen nada, y en el colegio no se puede hacer nada tampoco, por la ley que puso la Michelle Bachelet. ¿Qué pasa con la seguridad acá? ¿Falta seguridad o no? Yo encuentro que sí, po, de todas maneras. ¿Resguardado el colegio? Vemos que está con... Ahora, po, y los demás días. Me refiero a las rejas que hay, por ejemplo. Sí, no, sí, de todas maneras, sí hay rejas, hay protecciones, pero igual nosotros nos preocupa como padres. Los preocupamos como padres y como apoderados. ¿Su hijo, hija, de qué curso? Mi hijo es de prekinder. De prekinder. Tiene 5 años. Entonces imagínense, más adelante, los niños ahora grandes hacen lo que quieren. Eso es lo malo, que hacen lo que quieren y ya no sé, esto es delincuencia ya. ¿Está trabajando cuando...? Actualmente, gracias a Dios, no estoy trabajando. ¿Se vino inmediatamente? Me vine inmediatamente para acá. Apenas supe, me enteré, me vine al tiro para acá. Y estábamos de la mañana, muchos vinieron, muchos llegaron temprano, estaba la mansa fila. Yo llegué un poquito más tarde y aún así, mire. Una consulta, bueno, chiquititos de 5 o 6 años que ya hablan lógicamente. Le relato si se percató, ¿no? Porque es terrible. Sí, Fabián Collado, vamos a retomar contigo en cualquier instante esta situación gravísima que se ha vivido.